que hacer más que calentarlas en la olla. Si usted quiere añadirle, pues qué sé yo, zanahoria, un cantito de calabaza, una zanahoria, un cantito de jamoncito de eso, como pues eso está perfecto, pero ya ellas están guisadas ya. Y eso es espectacular porque no hay que estar ni almacenando por el sofrito o algo. Ya viene lista, ¿ok? Hablando de lista, los arroces listos Goya, que hay una gran variedad yo creo que hay como sobre 20 arroces listos Goya, que ahí usted puede variar durante la temporada de huracanes. Mira, si les digo, vamos a poner los arroces listos Goya. Con habichuelas. Con las mismas habichuelas, obviamente. Sí. Mira, esos arroces listos, que si la paella negra, que si el arroz con gris, el arroz amarillo, arroz mexicano, el integral, el arroz con coco, con habichuelas pintas, sabor a pollo, fiesta. Oye, ahí tengo 10. Gandules, amarillo, el primavera, con habichuelas negras, señores, esto es brócoli, queso, curry, español. O sea, sigue por ahí. No hay excusa para no comer en casita saludable. Definitivamente no hay excusa para no comer saludable, correcto. Tenemos los vegetales Goya, los vegetales enlatados Goya. ¿Quién no le gusta ese maicito, verdad? Ese maíz. Y ese, obviamente, también. Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho los palmitos. Los palmitos es algo que a mí yo los preparo con un poquito de tu aceite de oliva extra virgen Goya, le pongo por encimita y un poquito de adobo Goya sin pimienta, un poquitito ahí para darle. Oye, esos palmitos son bien buenos. ¿Y facilito? Fácil, eso viene cocinado ya. Eso viene cocido ya. Lo que hay que hacer es, obviamente, y vienen trozos y vienen enteros, así que lo que usted guste. Tenemos las pastas, obviamente, las pastas Goya. Las mejores. La variedad y obviamente la salsa de espagueti, que ahí obviamente tenemos la variedad de la de con carne, la marinara, la tomate con albahaca, la de cebolla, ajo con cilantro. O sea, hay una variedad muy grande ahí que obviamente podemos tenerla siempre. Y como de una lata, típicamente una familia de 4, por eso 4 personas. Lo que hacer es pam, abrimos, boom, y ya tenemos ahí la comida. Los néctares Goya, la gran variedad. El agua de coco Goya, que es la tuya también. Es mi favorita, y la leche. No, que es el agua de coco, la leche de coco, obviamente. La bebida de leche de coco, que sé que es la que tú... Mira, la gente me escribe, por favor. ¿A dónde la conseguimos? Oye, y que sabemos que eso para preparar las avenitas. Oye, que ahora tenemos Goya, tiene la avena. Tú sabes que eso es otra cosa también. Tenemos la avena. Y los tés, me gusta preparar el té, el latte. Oh, María. Con la lechecita, con la leche de coco. Sí. Oye, también, con el café, espectacular. Sí. Tenemos el sofrito Goya. Y eso, mira, el sofrito Goya, como viene el sofrito y el recadito, viene en un envase también bien pequeñito, el envase pequeño, que ese envase nos ayuda, obviamente, el de 6 onzas, para utilizarlo para hacer una comida. O sea, que no tiene que comprar el pote grande, sino con el pote pequeñito de 6 onzas, con eso te da para hacer una comida para 4 o 6 personas. O sea, que si el núcleo familiar en un huracán son 5 o 6 personas, con eso te va a dar perfecto. Hay que endulzarnos la vida. Hay que tener las frutitas enlatadas Goya, tenemos que tener las galletitas Goya, unas galletitas María. Por la mañana con un chocolatito o algo, un chocolate caliente o algo, también lo podemos hacer. Y obviamente, si queremos irnos un poquito más fancy, señores, tenemos los mariscos Goya, que tenemos ahí una variedad de mariscos que usted puede inventar. Goya tiene por ese lado no hay que preocuparse a la hora de esta temporada de huracanes, porque Goya siempre tiene una gran variedad, incluyendo por el bacalao. Tú puedes, hervir el bacalao con unas vianditas, sacar ese bacalao enlatado Goya, que es eso a la vizcaína. Salmoncito. Podemos hacer el salmón enlatado, el atún blanco. Que es exquisito, el atún blanco. Riquísimo. Y hacer el arrocito con calamares. Y si usted quiere ese día decir, oye, yo quiero comerme, hasta en el huracán, usted puede comerse una ensaladita de pulpo. Porque tenemos ese pulpo Goya. Y blandito. Me encanta. Cebollita, pimiento por el lado. Y ya sabe que usted, durante la temporada de huracán, usted no tiene que pasar, oye, usted va a comer saludable. Usted tiene alternativas. Con la familia Goya, usted vaya a su supermercado favorito, usted va a encontrar de todo. De todo, así mismo. De todo, así que usted... Yo le añado a esos pulpitos los tostoncitos, congelados Goya. Claro, pero ahí lo que pasa cuando se va la luz. Cuando se va la luz. Exacto. Cuando se va la luz, pues no, pero por lo menos tienes ahí ¿verdad? Esos productos para usted rellenar, ¿verdad? O... En el caso de usted hacer, comerse. Si quien no se ha comido, yo recuerdo cuando más joven, en una ocasión como esa, yo recuerdo el huracán Hugo hace mucho tiempo atrás.
¿Quién no comía sardinas de la misma lata ahí mismito? Con galletas soda. Yo hago eso con el pulpo, lo abro. El pulpo, papi, una galleta soda y ya. Sí. Eso, pues estoy diciendo, yo era... oye, a la hora de la verdad, cuando hay hambre, ¿verdad? Y para los universitarios, cuando se hospedan, que a veces no cocinan, mira, abre la latita. Sí. Pero para eso estamos nosotros. Si tú supieras que es una de las metas que yo tengo, estos muchachitos universitarios tienen que yo quiero, mi meta hoy por hoy es que los jóvenes aprendan por lo menos las cosas básicas. Sí. Con las cosas básicas, porque la realidad es que nada mejor que uno, ¿verdad? Claro. Sentirse que uno preparó su propia comida y uno comer en la casa es lo mejor, obviamente. Y en familia, cuando tú te hospedas, puedes hacer con tu compañero de hospedaje, tu compañera de hospedaje. Y lo fácil que es prepararle el arroz y ya la habichuelita que viene lista. Ya viene lista y tú puedes hacer arroz, una cantidad. Oye, puedes hacer, si no quieres otro día, pues haz una buena cantidad de arroz, guarda mañana en un bolsito y mañana cambias la habichuela o cambias Lo importante es que uno siempre adelante unas cositas. Eso es. Y ya, obviamente eso yo se lo digo, son más felices las personas que cocinan. Porque la verdad, yo le digo que usted lo que tiene que hacer es planificarse. Y probablemente no tiene que cocinar los 7 días. Si usted se planifica, puede que cocine hoy, igual de por unas cositas y tal vez para el segundo día, por lo menos tienes comida para 2 días. Y así no tienes que hacerlo todo el tiempo. Igual se va a hacer una pechuguita de pollo un momentito, vuelta y vuelta, no te coge tiempo calentar lo otro. Así que hay alternativas. Claro que sí. Lo importante es que sepan, que tengan ese conocimiento, que Goya es accesible, que tiene diversos productos que, mira, cada vez son más. No, definitivo, hay una cantidad. Oye, y muy importante, un día como hoy, ¿qué tú crees? Coger la pasta Goya y hacer como una sopita o algo. Se está como para una sopita o algo, ¿verdad? Una sopita. Con un pollito ahí. Salchichón. Ay, María. Oye, mi abuela que una sopita de salchichón con repollo también hervido adentro. Sí. Yo no sé si eso ustedes han probado eso de sopitas con repollo y con salchichón y jamoncito. Bueno. Y la aceituna rellena Goya se le puede poner a la sopa. Claro, obviamente, claro. Y los pimentitos morrones Goya dentro de esa sopita, con su cebollita, la verdad que sí. El día está para sopa. Eso es. Está para sopa, sí, preparado con productos Goya, señora. Así que usted sabe, tiene una lista. Hemos hablado de cositas que usted puede utilizar ahora y tener eso a la cena listo para la temporada de huracanes, porque obviamente, mira, hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Estoy esperando, ¿verdad? Con el favor de Dios de que no ocurra nada, pero siempre hay que estar preparado porque, ¿verdad? Todos los que, ¿verdad? Tenemos familia, ¿no? Que pues tenemos que de alguna forma u otra, ¿verdad? Hay que alimentarse. Y compre ahora con tiempo, antes de ¿verdad? Surja el corre-corre. No, definitivo. Y todo esto, alimentos, pues, obviamente pueden estar bastante tiempo en la alacena y no hay ningún problema. Excelente. Así que usted sabe, que usted recuerde que si es Goya, tiene que ser bueno. Eso es así. Gracias, Chef Omar. Igual a ustedes, buen día.